Dios los bendiga, bendiciones. Bueno, para concluir el estudio o los estudios de esta semana, qué mejor tema que la segunda parte de ayer, los dones en el cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo dice que todos somos bautizados por un espíritu en un cuerpo y que a todos se nos ha dado de beber del mismo espíritu. En Primera de Corintios 12, 12 al 13. Ahora, es muy importante entender esto, porque Pablo casi dice bautismo en el Espíritu, pero como cualquier otro escritor del Nuevo Testamento, nunca usa esa frase. La escritura siempre se refiere al bautismo como con o por el Espíritu. Escuchen esto es muy interesante. El tema al que Pablo regresa en este versículo son los maravillosos privilegios que todos los creyentes en la congregación de Corinto han recibido en Cristo. El apóstol los saluda declarándole sus gloriosos privilegios. Y todos son miembros de un cuerpo y todos han sido bautizados por un espíritu en este cuerpo. Y se les ha dado a beber de un espíritu. No es que existieran dos cuerpos, uno de los que han hecho una profesión de fe y otro de los que no. Y solo hay un bautismo, porque el bautismo en el cuerpo de Cristo no es una actividad menor del Espíritu que después tenga que ser actualizada en el bautismo del Espíritu. Un Espíritu nos bautiza a cada uno de nosotros en la regeneración. Somos pecadores secos y sedientos y no hay nada en el mundo que calme nuestra sed. Tenemos que beber el Espíritu, nos exhorta Pablo. Así que recibámoslo en nuestra vida porque el refrigerio y la vida nueva vienen de Él. Ese bautismo tampoco es una segunda bendición. El bautismo es el privilegio de cada persona que invoca el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Somos bautizados por un espíritu a un cuerpo, y eso es cierto para el cordero más débil del rebaño de Cristo, para el cristiano más joven en la fe y para el apóstata que ha regresado en arrepentimiento a Cristo. Y también es cierto para un cristiano que ha cometido un terrible pecado, porque cometer un pecado en particular no lo amputa del cuerpo de Cristo ni lo excomulga de su membresía. La pregunta es, ¿qué se debe hacer contigo que te has comportado de una forma particularmente abominable? Pues yo tomaría los maravillosos privilegios que el Espíritu te ha dado y te golpearía con ellos. Pero ¿cómo puedes tú, que moriste al dominio que el pecado una vez tuvo sobre ti, regresar y vivir un momento más en ese pecado? Lo que debemos hacer es arrepentirnos de nuestro pecado, cambiar nuestros caminos y volvernos a Cristo. Ahora, número uno, la variedad y la armonía existen en el cuerpo de Cristo. La sección final de Primera de Corintios 12 describe varios órganos y extremidades del cuerpo humano. Algunos de ellos son más importantes que otros, pero eso se debe solamente a sus funciones. El punto es que cada parte del cuerpo es necesaria, sobre todo las partes menos estéticamente atractivas. Que ninguna de las partes aparentemente menos atractivas del cuerpo se sienta inferior a las partes más importantes y que ninguna de las partes más espectaculares del cuerpo se sienta superior a las partes menos impresionantes. Dios ha diseñado y arreglado cada órgano en el cuerpo, dice Primera de Corintios 12:18. Cada miembro necesita a los otros miembros. Las partes no compiten unas con otras, más bien se complementan entre ellas. Si todo el cuerpo fuera nariz, ¿qué miembro digeriría su comida? Al hablar sobre los diferentes dones que el Señor le da a los miembros de la iglesia, Pablo concluye con otra lista y esta vez de personas más que de dones. En Primera de Corintios 12
28 al 30. Y esta lista incluye los dones de apóstol, administrador y los que los ayudan. Ninguna de estas listas está completa. Algunos de los dones están presentes en cada iglesia, mientras que otros no. Y observemos que en ambas listas los dones de hablar en lenguas e interpretar esas lenguas están al final. Además, inmediatamente después de mencionar esos dones, Pablo nos advierte que procuremos, deseemos ardientemente o ambicionemos los mejores dones en Primera de Corintios 12:31. La analogía de la desigualdad de las partes del cuerpo parece particularmente aplicable en esta advertencia. Ahora, concluyamos esto acerca de los dones sobre el Espíritu Santo con los siguientes recordatorios. Pongan mucha atención aquí. Número 1, observa la diferencia entre los dones del Espíritu y los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu son esas gracias que el Espíritu produce en cada verdadero cristiano. Son virtudes divinamente engendradas que nos hacen como Cristo y como otros creyentes. El fruto preeminente del Espíritu es el amor, que Pablo explica con detalle en el siguiente capítulo. Si alguien que profesa ser creyente se caracteriza por su falta de amor, es difícil ver al Espíritu de Dios morando en él. El apóstol Juan enfatiza ese punto cuando nos dice que todo el que ama ha nacido de él y lo conoce en Primera de Juan 4:7. Si ves este amor en una persona, puedes concluir que ha nacido de Dios. Así que el fruto del Espíritu es lo que nos hace como Cristo y como otros creyentes. Los dones del Espíritu son diferentes, aunque ellos también se originan en el Espíritu Santo. Sus dones nos hacen diferentes de los demás. La analogía de estos dones es el cuerpo, que tiene muchos órganos, todos diferentes entre sí, como dice Primera de Corintios 12:18 al 20. En realidad Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Y Pablo enumera muchos dones espirituales, preguntando de cada uno, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones para sanar enfermos? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Y la respuesta a cada una de estas preguntas es por supuesto que no. Estos dones distinguen a un cristiano de otro, por lo que está mal escoger uno de los dones del Espíritu y hacer de ese don la evidencia determinante de la presencia del Espíritu en la vida de los demás. O tratar de imponerlo, que si no tienes este don, entonces no tienes el Espíritu Santo, como muchos dicen. Si no hablas en lenguas, no tienes el Espíritu. El Espíritu Santo da algunos dones a una persona mientras se los niega a otros. A todos los cristianos se les dan dones por el mismo Espíritu, pero esos dones difieren de acuerdo a la elección del Espíritu. Él reparte como Él quiere. A cada cristiano se le da el fruto del Espíritu, eso sí, especialmente el amor. Número 2, los dones del Espíritu son del Dios Todopoderoso. El creador y sustentador del cosmos, quien es infinito, eterno e inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad, es el que da los dones a sus escogidos. El Espíritu es Dios, y esto se ve de modo impresionante en la estructura trinitaria de Primera de Corintios 12, del 4 al 6.
El orden de las personas de la deidad aquí no es la fórmula bautismal de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Más bien este pasaje se refiere primero al Espíritu de Dios, después al Señor Jesús y al último al Padre cuando establece que hay diferentes clases de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes clases de servicio, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes clases de obras, pero el Dios que obra todas ellas en todos los hombres es el mismo. En resumidas cuentas, Padre, Hijo y Espíritu Santo son lo mismo. Algunas personas afirman tener un don espiritual y anuncian, este don es mío porque el Dios Todopoderoso, el hacedor de la Vía Láctea, me lo ha dado. Y esa es una afirmación impactante. Y sí, es verdad, tendría que aceptarla y callarme. Sin embargo, debemos considerar cuáles son las marcas de la morada de Dios en el cristiano de acuerdo al Nuevo Testamento. Yo también hago la audaz afirmación de que este Dios todopoderoso me ha llamado y me ha dotado para ser pastor y predicador. El criterio para la veracidad de esta afirmación debe trascender mis propios sentimientos personales. Esos sentimientos pueden ser importantes para mí, pero debemos ir a la Biblia para ver cuáles son las marcas de un hombre que es llamado por Dios al ministerio. Por ejemplo, ¿cuál es la vida ética y teológica de tal persona? ¿Cuáles son sus funciones establecidas y la energía que necesita? Mi vida, lo mismo que la vida de cualquier verdadero predicador, se debe examinar a la luz de la Escritura. Si no hay un criterio para explicar cuáles son algunos de estos dones y en qué consiste su administración, debemos permanecer en silencio y no afirmar que tenemos tales dones. No hay un llamado del Creador sin la integridad de sus requisitos y estos se explican con detalle en la palabra de Dios. Ahora, número 3, algunos de estos dones cesaron antes del final del primer siglo, pero tenemos que entender el primer don, primera de Colosenses 12:29, es el don del apóstol. Apóstol significa enviado. Apóstol no significa una posición con Cristo como hoy la hacen muy rimbombante. La palabra apóstol es enviado. ¿Podría alguien, aparte de los 12 que fueron llamados por Cristo y apartados por la iglesia, afirmar ser un apóstol, un enviado? Claro que sí. ¿Podrías tú aspirar a ser uno? Debes de serlo, porque a todos se nos ha dado una gran comisión. ¿Podrías proponer tu nombre para que la iglesia votara, para que te convirtieras en un apóstol? Pues más que eso es una obligación. ¿Podría una congregación afirmar que su ministro ha ascendido al estatus de apóstol? Eso no es un título, vuelvo a repetirlo, rimbombante de prestigio para que todos le rindan caravana. Es una obligación. Alguien que es enviado y todos hemos sido enviados a una gran comisión. En Hechos 1:21 al 22, Pedro, expone a la iglesia los requisitos de un apóstol. Él dice, por tanto, es preciso que se una a nosotros un testigo de la resurrección, uno de los que nos acompañaban todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, desde que Juan bautizaba hasta el día en que Jesús fue llevado de entre nosotros. Este versículo lo usan muchos para decir que hoy no hay apóstoles. Bueno, no hay apóstoles en el sentido de la posición que está hablando Pedro aquí. De eso ya no hay, porque Pedro da los requisitos para un apóstol que quiere ocupar el lugar que ocuparon uno de los 12.
para cumplir los requisitos como apóstol de los que habla Pedro aquí, una persona debía haber caminado con Cristo durante su ministerio terrenal y tenía que haber estado presente cuando el Cristo resucitado se manifestó. Por lo tanto, es imposible que personas después del tiempo de los apóstoles se vuelvan apóstoles en la posición que ellos ocupaban, porque el Señor Jesús está ahora en el cielo. Pero la palabra apóstol sigue estando vigente porque significa un enviado. Ahí son dos cosas diferentes. Espero que me estén entendiendo. Tú puedes preguntar, ¿y qué pasa con el apóstol Pablo? Él no vio al Jesús resucitado, sí, claro que lo vio. Pablo dice que en el camino a Damasco él vio al real y verdadero Jesús glorificado, que atravesó el velo y se encontró con él. Por eso algunos dicen, la mayoría de los teólogos, que Pablo es el 12º apóstol. Recordemos que Judas se ahorcó y quedó vacante ese lugar. El don espiritual de apóstol, llamado en esa posición de los 12, ha cesado ahora. Ese don fue una obra para colocar el cimiento de la iglesia y esa función ya está hecha. La iglesia evangélica siempre ha estado a favor del cese del don de apóstol y profeta. Ese oficio se dio en un momento de la historia de la redención y no estaba destinado a ser un don que constantemente fluyera del Espíritu a la vida de la iglesia. Pero volvemos a lo mismo. La palabra apóstol es alguien que es enviado, un profeta es el que habla la palabra de Dios. Hoy todos nosotros somos apóstoles, enviados y profetas, porque hablamos la palabra de Dios. El apostolado del cual habla Pedro, del cual mencionamos de Pablo, fue un don fundacional. Hoy la Biblia inspirada por Dios, que los apóstoles fundacionales terminaron, es el don espiritual permanente de Dios a cada iglesia evangélica. El apostolado es la única y última autoridad. No se le puede añadir porque no puede haber sucesores de los apóstoles. Hablando de la posición que ocuparon los 12 con Cristo, por definición no pueden tener sucesores. Los que fueron originalmente escogidos no han tenido sucesores. No ha habido otros que el Señor resucitado directamente haya especialmente llamado y dotado e inspirado para hablar y enseñar con autoridad. Esto es imposible. Ya no habrá ninguna nueva revelación, no hay necesidad de ninguna. Se les ha dado y se les dio finalmente a los apóstoles, como dice Judas en el verso 3. La iglesia se edifica sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Por lo tanto, debemos rechazar cualquier supuesta nueva revelación, cualquier adición a la doctrina. Y el Señor me dijo que te diga, y el Señor me dice. No, la Biblia dice, es totalmente diferente. Debemos reivindicar que toda enseñanza, toda verdad y toda doctrina se deben probar a la luz de las Escrituras. Aquí está la revelación de Dios mismo, dada en partes y porciones en el Antiguo Testamento con una creciente claridad y una irrevocabilidad culminante, llegando finalmente en el cumplimiento de los tiempos a la revelación perfecta, absoluta y final en Jesucristo. Así que Dios dio algunos dones para colocar los cimientos de la iglesia. Y este es el caso de los testimonios de los apóstoles divinamente escogidos por Dios, por Jesucristo, y los profetas, los cuales estaban identificados. Ellos eran los canales de transmisión de la verdad de Dios a su pueblo para colocar el fundamento de cada congregación centrada en el Evangelio. Pero Dios también da otros dones sobrenaturales que continúan vigentes en la iglesia de hoy. Roguemos que esos dones del Dios Trinitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo, extiendan el Evangelio de Cristo a través del mundo entero y que edifiquen su iglesia hasta que Él vuelva. Ahora, esto es para entendidos. Grábate esta frase.
es para entendidos. Todos somos apóstoles, o sea, todos somos enviados, pero no somos apóstoles en posición de cargo como lo fueron los primeros apóstoles. Lo diré otra vez. Todos somos apóstoles. La palabra apóstol es enviado, o sea, todos somos enviados, pero no somos apóstoles en posición de cargo como lo fueron los primeros apóstoles que Jesús mismo escogió. Y aquí viene una parte importante, solamente te voy a dar la introducción para lo que veremos el martes siguiente. Si yo te preguntara cuál es el don o el camino más excelente, ¿qué me dirías? Podrías decir milagros, profecía, no sé, pero el camino más excelente es el amor. Uy, uy, uy. Primera de Corintios 13, del 1 al 3, dice, ahora, después de que menciona los dones que hemos estado estudiando en todo el capítulo 12, Pablo da un giro radical al comienzo del capítulo 13, del 1 al 3 de Primera de Corintios. Escuchen, ahora les voy a mostrar un camino más excelente. Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. El gran capítulo de la Biblia sobre el tema del amor está entre un capítulo que termina con las palabras ambición en los mejores dones y uno que comienza con las palabras ambición en los dones espirituales. El capítulo 13 de Primera de Corintios es ese. Y el capítulo 13 de Primera de Corintios declara que el único camino en que los dones espirituales se pueden buscar y usar es en amor. El amor es pensar de los demás con cuidado, con honor y respeto para edificarlos en la iglesia. La falta de amor parece haber sido la mayor debilidad de la iglesia de Corinto. Y yo me atrevería a decir, sigue siendo la mayor debilidad de la iglesia de Cristo hoy en día. Por eso, el don del amor del Espíritu Santo es la gracia suprema dada a todo creyente. Si la iglesia es la comunión en el Espíritu Santo, también es la comunión en la gracia del Señor Jesucristo y en el amor de Dios. Es la comunidad en la cual nuestro deleite es aguardar los mayores mandamientos de amar a Dios con todos nuestros corazones y de amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos, porque estamos llenos de la gracia de Cristo. Quedarse corto en amar es romper el mayor de todos los mandamientos. Recordemos en Mateo 22, 37 al 40, cuando a Jesús se le preguntó cuál era el mayor y más grande mandamiento de todos, él dijo, amar al Señor nuestro Dios con todas nuestras fuerzas, todo nuestro ser, toda nuestra mente, y amar al prójimo como a nosotros mismos. No son dos, es uno solo. Por eso nunca olvides el título de hoy. El Espíritu da dones al cuerpo de Cristo.
Los dones del Espíritu al cuerpo de Cristo. ¿Y qué veremos el domingo? Ay, el tema que hemos estado estudiando por semanas. Esclavos de Cristo. El título lo dice todo. Salvo del pecado, esclavizado por gracia. Y solamente te dejo con esta pregunta para que medites de aquí al domingo. ¿Cuáles son las marcas de un esclavo de Cristo? Porque todos decimos que somos esclavos de Cristo, somos siervos de Cristo, pero de verdad llevamos las marcas de Cristo. Como el apóstol Pablo decía, llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. No se refería a clavos, a marcas de clavos, de heridas. ¿A qué se refería? Pues el domingo lo sabrás. Padre, en el nombre de Jesús te damos todo el honor y la gloria. Gracias por tu amor, tu misericordia, por tu bondad, Señor, inmerecida para con cada uno de nosotros, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Te rogamos, Señor, de que tú tomes el control de cada situación que estamos atravesando. Yo te pido, Señor, que tú sigas tomando el control, que sé que lo tienes, Señor, pero yo ruego, Señor, de que tú sigas mostrando tu bondad, tu favor en la causa de mi padre, en esa enfermedad y de todos los que están enfermos, Señor. Porque aunque su cuerpo se resiste a obedecer, su espíritu sigue firme. Como él mismo lo dice y como el apóstol Pablo mismo lo dice, aunque el hombre viejo se va deteriorando, desgastando, ¿qué es? Es el cuerpo, el hombre interior que es el espíritu se va fortaleciendo cada vez más. Yo te ruego, Señor, que así también cada uno de los que escuchamos tu palabra diariamente nos fortalezcamos en el Espíritu y que este domingo tú traigas a todos aquellos, Señor, que dudan de tu palabra, porque tú eres el único que puedes atraer, que puedes agregar a la iglesia a los que han de ser salvos. Tu palabra nos da un manual en Hechos 2:41 al 47, donde se nos dice que todos los días compartían la palabra, los alimentos en el templo, en las casas, y te alababan y te adoraban. Y el pueblo al mirar eso, abría su corazón para que fueras tú el que atrajera a la iglesia a los que habían de ser salvos. Tú nos has dejado un gran manual, Señor, pero ahora te rogamos, Señor, que lo cumplamos, que nos ayudes a no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, que tú te glorifiques en todo, Señor, en todos los servicios alrededor del mundo. Te damos toda la gloria, todo el honor en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.